¿cómo están todos? Buen día. Buen día. Buen día. Buen día, profe. Buen día a todos. ¿Cómo estuvieron con los temas de ayer? ¿Han podido leer? ¿Tienen dudas? ¿Quieren preguntar algo? Bien por ahora, profe. He visto, bueno, algunos que van preguntando en el chat, otros, bueno, tendrán otros recursos, van viendo, pero bueno, siempre es muy importante que intenten ir siguiendo el ritmo. Sé que es como bastante intenso, ¿no? Porque como les dije el otro día, cada 3 días estamos con 2 unidades, es como mucho, pero bueno, así es este curso. Así que tienen un poco de posibilidad también de recuperarse un poco el fin de semana, de dedicarle un poco más de tiempo. Y acá Cami dice que tuvo dudas con el tema de combinación lineal, que no lo entendí muy bien. Voy a buscar el tema. Retomo el tema de combinación lineal para ver si se entiende. Nosotros vimos las operaciones de suma y resta, ¿sí? Entonces, dados 2 vectores, ¿sí? Podríamos obtener como resultado este vector suma. La suma de vectores la podríamos expresar de distintas formas, pero en principio, si nosotros miramos este vector, podemos decir que está compuesto por el vector B y el vector A. Entonces podemos decir, al tener este vector, que las componentes de este vector son B y A, ¿sí? Está compuesto por esas componentes. Entonces, esto va por el lado de la suma, pero nosotros podríamos expresar un vector, ¿sí?, en su forma cartesiana, ¿sí? Entonces también lo estamos expresando como una suma, pero ahora lo estamos expresando como una suma, indicando que, o teniendo en cuenta que, en este caso, ¿sí?, la componente del vector sobre el eje X, y acá la componente del vector sobre el eje Y, ¿sí?, multiplicada respectivamente por cada uno de los versores que indican la dirección. Entonces, más allá de esta de ser la expresión cartesiana de un vector, estamos expresando que al vector A como una combinación lineal, ¿sí? Porque una combinación lineal, ¿qué es? Una expresión donde un vector se puede expresar en función de otros vectores con escalares adecuados, ¿sí? Entonces, no lo vimos en este momento como una combinación lineal, pero ¿qué tiene? La estructura de una combinación lineal. Entonces, cuando definimos combinación lineal, presentamos el tema diciendo lo siguiente, porque la cuestión es que una combinación lineal expresa o describe a un vector de alguna forma, ¿sí? Entonces dijimos que tenemos 3 vectores y realizamos la proyección del vector A sobre el vector C y del vector A sobre el vector B, y ajustamos estos vectores sobre los que proyectamos
a estas proyecciones que pudimos hacer gráficamente, ¿sí? Entonces vamos a poder expresar el vector A como una combinación lineal de estos dos vectores, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Decimos que el vector A lo podemos describir sumando K1 por B más K2 por C. Entonces, una expresión de este tipo es una combinación lineal. ¿Qué tiene una combinación lineal? Describe, ¿sí?, a un vector en función de otros vectores con escalares que los acompañen. No sé, Cami, decime, o quien necesite, a ver si va mejor el tema. Bien. Entonces, más allá de poder expresar un vector como en función de otros vectores con los escalares adecuados, ¿sí?, si uno hace este planteo conociendo los vectores, necesita determinar cuáles son los escalares. Y eso se va a hacer a través de la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Antes de sacar este power, ¿alguien más quiere preguntar algo sobre vectores? Bueno, les comento que estoy con el tema del video que les había dicho que les iba a subir sobre abrir la cuenta de Zoom con el mail institucional. Me pasa que tengo un problema con el software que hago la edición, entonces no lo he podido terminar. Lo arranqué, pero no lo he podido terminar. Pero entre mañana, hoy no creo. Mañana pasado ya se los voy a subir, les aviso por el grupo, porque, bueno, acá veo que hay muchos que figuran como invitados, o sea, quiere decir que no tienen cuenta de Zoom. Así que vamos a ver que todos estén registrados en Zoom y correctamente registrados, porque después esto les sirve no solo para las clases, sino también para los exámenes parciales y los finales, que es importante estar correctamente identificado y pertenecer a Zoom. Bueno, saco esto. Vamos a empezar entonces con el tema de hoy, que es el tema de matrices. Hoy vamos a ver, la verdad, muchas definiciones, muchos nombres, porque nos tenemos que poner de acuerdo en cómo nombramos a qué y qué significa eso, ¿sí?, para poder manejarnos con el tema de matrices. Entonces, empezamos por definir qué es una matriz. Vamos a decir que es un cuadro ordenado de elementos de un conjunto, como podrían ser los números reales, los complejos o letras, ¿sí? A veces se combinan letras con números, que van a estar alineados horizontalmente, formando filas, y verticalmente, formando columnas, ¿sí? Las matrices se identifican con letras mayúsculas, ¿sí?, y les decía que forman filas y columnas. Importantísimo en esta definición, acá cuando dice cuadro ordenado de elementos de un conjunto, está diciendo que es el cuadro, se refiere a que es una estructura algebraica, ¿sí? No es un cuadrado, no es necesariamente tampoco un rectángulo. Un cuadro es una palabra bastante general que no nos circunscribe a un cuadrado ni a un rectángulo, pero que describe de forma amplia una estructura algebraica, ¿sí? Entonces es muy importante decir que es un cuadro ordenado de elementos de un conjunto o una estructura algebraica donde en forma ordenada, ¿sí?, se puede contener elementos de un conjunto. Podemos con nuestras palabras, ¿sí?, expresar esta definición, pero sin caer en el error de decir que es un cuadrado o un rectángulo, ¿sí? Bueno, entonces decíamos que la vamos a identificar con letras mayúsculas y que está formada por filas y columnas.
vamos a tener una cantidad de filas, ¿sí?, determinada, ¿sí? Con el primer subíndice indicamos cantidad de filas o el número de fila al que corresponde el elemento. Cada uno de estos elementos, ¿sí?, están descritos con una posición. Entonces, cada elemento lo describimos con un subíndice que indica número de fila, ¿sí?, acá está puesto en forma genérica, y número de columna. Entonces, este elemento corresponde a la fila 1, columna 1. Este elemento corresponde a la fila 1, columna 2. Así sucesivamente, hasta que llegamos al último elemento que corresponde a la fila 1, columna n. De la misma forma describimos el resto de las filas hasta llegar a la última fila, donde decimos que este elemento corresponde a la fila M, así describimos la última fila, ¿sí?, columna 1, este corresponde a la fila M, columna 2, así sucesivamente hasta llegar al último elemento que lo indicamos como A sub M, N, ¿sí?, que entonces corresponde a la fila M, columna N. Por eso decimos que vamos a tener, ¿sí?, M filas y N columnas. Cantamos la cantidad de columnas y son N columnas. Nosotros vamos a usar esta notación. Muy excepcionalmente algún autor lo describe al revés, pero nosotros vamos a usar esta notación. Las matrices, entonces, vamos a decir que tienen un orden y van a estar dadas por la cantidad de filas y columnas. Entonces decimos que esta es una matriz A, M por N, ¿sí? M por N indica orden de la matriz. Y genéricamente, a cada elemento de la matriz lo indicamos como fila I, columna J, ¿sí? A sub I, J. Esto también, ¿sí?, siempre de esta fila. M para las filas, N para las columnas, I para las filas, J para las columnas. Digamos, este es el elemento genérico. Las matrices se utilizan en variadísimas aplicaciones y yo diría que en nuestra infancia, bueno, tal vez se usa cada vez menos, pero alguna vez hemos jugado a la batalla naval, al ajedrez o a las damas y utilizan tableros que están dispuestos en forma de matrices. Las matrices además se utilizan para representar o presentar muchos fenómenos y también se operan entre sí. En este caso, ¿sí?, estas matrices contienen información que puede ser útil según el rubro, la empresa que lo necesite, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el tipo de presentación de determinados caramelos de 2, 5 o 10 unidades y si son masticables o duros, ¿sí? Y para cada uno de ellos tenemos indicado el precio por esos tipos de presentaciones. Lo mismo tenemos acá, ¿sí?, para tipo de caramelo y cantidad de unidades, ¿sí?, los totales vendidos de caramelos masticables y duros. Otra aplicación de las matrices es para indicar si ciertos elementos están relacionados o no entre sí, ¿sí? Este es el caso típico de los grafos, que permiten determinar lo que se llama una matriz de adyacencia, ¿sí? Un grafo nos permite ver esto si podrían ser ciudades, por ejemplo, si están vinculadas o no entre sí. Entonces, cada vez, ¿sí?, que un lugar, supongamos que estas son ciudades, se vincula con otro, o hay un camino para vincular una ciudad con otra de determinada forma, ¿sí?, se va completando una matriz con unos. Por ejemplo, puedo ir del nodo A al nodo B. Entonces, acá tengo por filas ABC, por columnas ABC. Puedo ir del nodo A al nodo B, entonces se coloca un 1.
Puedo de B volver a B, entonces de B vuelvo a B, coloco un 1. Del nodo A se puede ir al nodo C, entonces de A hacia C se coloca un 1, y del nodo C se puede ir al nodo A, entonces de C voy a A, se coloca en la intersección entre fila y columna, según los nodos, un 1. Así sucesivamente con el resto. Y de esa forma se forma una matriz de adyacencia, que va a tener 1 donde los nodos se conectan y 0 donde no se puede llegar o no están conectados. Además, ¿sí?, las matrices se usan mucho a nivel computacional, por supuesto se usan mucho para realizar determinados tipos de cálculo. Por ejemplo, una empresa que tenga muchas sucursales, se podrían realizar en cada sucursal, ¿sí?, armar una tabla o matriz con ciertos tipos de artículos, cantidades vendidas y dinero ingresado, y sumar cada una de esas matrices, por ejemplo, para tener el total de las ganancias de determinados artículos de todas las sucursales. Y así como esa podría ser la operación de multiplicación también, ¿sí? Las matrices, ¿sí?, son de distintos tipos. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un recorrido por los tipos de matrices y ver cuáles son sus características y sus nombres y propiedades. Después luego operaciones y propiedades con las que se pueden manejar las matrices. Entonces vamos a comenzar con la matriz rectangular. Una matriz rectangular tiene distinto número de filas que de columnas, ¿sí? Tenemos una matriz de orden m por n, recordemos, filas, columnas. Como es rectangular, la cantidad de filas es distinta que la cantidad de columnas, ¿sí? Entonces, podrá tener un aspecto, ¿sí?, vertical, una matriz rectangular vertical, donde la cantidad de filas, ¿sí?, es mayor que la cantidad de columnas, o sea, m es mayor que n, o podrá tener una disposición rectangular horizontal, donde la cantidad de filas es menor que la cantidad de columnas, ¿sí? Entonces, m es menor que n o n es mayor que n, como lo quieran manejar. Entonces, esto es matriz rectangular. Cantidad de filas y de columnas distintas. Matriz traspuesta. Una matriz traspuesta de una matriz A se simboliza de esta forma, o sea, decimos que la matriz A es la matriz A, pero transpuesta. Esto se lee la transpuesta de la matriz A. Es una matriz que tiene por filas y columnas las columnas y filas de la matriz A y en ese orden. ¿Qué quiere decir eso? Acá tenemos la matriz A y la queremos transponer, ¿sí? Entonces, tomamos las filas de la matriz A y las ponemos como columnas. Digo que menos 1, 2, que es la fila de A, transpuesta es menos 1, 2. 3, 5, 3, 5. 4, 2, menos 2 filas, va como columna 4 menos 2. Entonces, ¿qué hice? Las filas las hemos transpuesto como columnas. También podría ser que las columnas las transpongamos como filas. Entonces, menos 1, 3, 4, lo pongo como fila. Menos 1, 3, 4. 2, 5, menos 2, 2, 5, menos 2. Pueden ver que si uno transpone filas en columnas o columnas en filas, la transpuesta de esta matriz A es la misma. Entonces, esto que dice acá es la matriz que tiene por filas y columnas, ¿sí?, las columnas y filas de la matriz A, en ese orden, ¿sí? Acá lo pone de una sola forma, pero lo podemos hacer de cualquiera de las dos, filas en columnas o columnas
en filas. Entonces, la matriz original tiene orden n por p, ¿sí? Y la transpuesta va a tener orden ¿qué? P por n, ¿sí? Cambia, es al revés. Acá ¿qué dice? Esta matriz que tiene 3 filas y 2 columnas. Es orden 3 por 2. Y esta matriz, ¿qué es lo que tiene? 2 filas y 3 columnas, ¿sí? Entonces, esta es de orden 2 por 3, ¿sí? Entonces, 3 filas, 2 columnas, acá 2 filas, 3 columnas. Vamos a ver ahora matriz cuadrada. Una matriz cuadrada que tiene el igual número de filas que de columnas. Entonces decimos que se trata de una matriz de orden n por n. Siempre cuando hablamos de matrices cuadradas usamos la letra n y n, ¿sí? N por n. Dentro de las matrices cuadradas podemos clasificar según esta variedad que tenemos acá. Matriz diagonal, escalar, identidad, simétrica, antisimétrica, triangular superior e inferior, inversa y ortogonal. Entonces, vamos a ver matriz diagonal. Como estamos en matrices cuadradas, siempre vamos a decir que la matriz diagonal es de orden n por n, ¿sí? Y va a ser matriz diagonal siempre que ocurra ¿qué cosa? Que los elementos de la diagonal principal sean distintos de 0 y todo el resto de los elementos sean iguales a 0, ¿sí? Entonces, los A sub ij, ¿sí? Donde I es igual a J, porque tenemos 1, 1, 2, 2, 3, 3, esos son los elementos de la diagonal principal. Todos esos tienen que ser distintos de 0. Por ejemplo, este caso. Y si sumamos los elementos de la diagonal principal, 3 más 5 más 2, que en este caso, bueno, es 10, lo que obtenemos es lo que se llama traza de la matriz. Entonces, en una matriz diagonal, todos los elementos son nulos, menos los de la diagonal principal. Un tipo particular de matriz diagonal es la que llamamos matriz escalar, donde todos los elementos de la diagonal principal son iguales. Es una matriz diagonal donde todos los elementos de la diagonal principal son iguales. Y si los elementos de la diagonal principal son todos iguales, pero iguales a 1, entonces tenemos una matriz escalar donde, al ser los elementos de la diagonal principal iguales a 1, la vamos a llamar matriz identidad, ¿sí? Entonces tenemos matriz diagonal, matriz escalar, matriz identidad. ¿Cuándo una matriz va a ser simétrica? Vamos a decir que una matriz cuadrada es simétrica cuando ocurre, ¿sí?, que la matriz A es igual a su transpuesta. ¿Qué quiere decir? Elementos, ¿sí?, y J van a ser iguales a los elementos Ji, ¿sí? Veamos este ejemplo, así se van aclarando estas cuestiones. Nosotros tenemos esta matriz, la vamos a transponer, ¿sí?, las filas en columnas. Entonces tenemos 4, 7, menos 4, 4, 7, menos 4. 7, 1, 2, 7, 1, 2. Menos 4, 2, 3, menos 4, 2, 3. ¿Sí? Entonces transpusimos filas en columna. Entonces, este elemento, ¿sí?, va a ser igual a este. Este elemento nos queda igual a este, y este otro elemento nos queda igual a este. Si seguimos mirando, ¿qué es lo que ocurre?
elemento a elemento, ¿sí? O sea, elementos de la misma posición, son iguales. Y acá, ¿qué nos dice? Que una matriz A es igual a su transpuesta. Entonces, cuando ocurre eso, la matriz es simétrica. Si nosotros miramos los elementos opuestos, teniendo en cuenta la diagonal principal, o sea, hacemos una línea imaginaria acá y vamos mirando los opuestos, entonces, ¿qué ocurre? Este elemento es igual a este, ¿sí? Este elemento es igual a este. Este elemento es igual a este. Entonces, ¿qué tenemos? Que este elemento que está en la fila 2, columna 1, es igual que el elemento que está en la fila 1, columna 2. Este elemento que está en la fila 1, columna 3, es igual que este elemento que está en la fila 3, columna 1. ¿Sí? Eso quiere decir que A sub IJ es igual a AJI. ¿Sí? Entonces, una matriz simétrica tiene esta característica respecto de los elementos de la diagonal principal, o sea, no, eso no lo se prueba con la diagonal principal, sino lo que podemos ver como espejo respecto de esta, y además podemos ver qué cosa, que una matriz A es igual a ¿qué? A su transpuesta, ¿sí? En general, ¿sí? Más que hacer esto, que si la matriz es enorme, esto no lo podemos visualizar en el caso que es una matriz de orden 3×3, ¿sí? Pero sí podemos calcular la transpuesta y ver, ¿sí? que los elementos de A sean igual a los de su transpuesta. Y computacionalmente sí es mucho también más fácil. Bueno, cualquier cosa que se pueda programar es como que fluye de otra forma respecto tal vez a las que podamos ver. Nosotros no vamos a trabajar con programas de computadora poniendo grandes matrices, pero ustedes tengan en cuenta que en la vida real, ¿sí? En el trabajo de la ingeniería y en otras aplicaciones, las matrices que se usan son enormes. Matriz antisimétrica. Vamos a decir que una matriz es antisimétrica si es igual a la transpuesta, ¿sí? Cambiada de signo. ¿Qué quiere decir? Que los elementos, ¿sí? Son opuestos. Y los elementos de la diagonal principal van a ser iguales a 0. Bueno, acá un compañero comenta que se cortó la luz de una compañera, pero enseguida se vuelve a unir. Yo no consideré ese caso, pero vieron que, bueno, yo estoy en Córdoba, no sé dónde están todos, pero muchos de ustedes están en Córdoba o en otros lugares. A mí se me corta bastante la luz, tal vez no mucho tiempo, pero se corta, no sé, 5 minutos y vuelve, o a veces menos y vuelve. Si llega a ocurrir eso, siempre nos vamos a mantener comunicados por el chat de WhatsApp para ver de darle continuidad a la clase. Y si llega a ser un corte medio largo, como no tenemos mucha chance de perder clases porque los tiempos están medio ajustados, si bien no necesitamos todas las clases que tenemos para dar temas, porque tenemos cierta flexibilidad para dejar en un día de consultas antes de examen, etcétera, no es que nos sobra el tiempo. Entonces, en ese caso, veremos si les indico qué parte de la lista de los videos de la lista de reproducción mirar y sacamos dudas, ¿sí? Pero nunca nos vamos a quedar sin tener una clase, ¿sí? Buenísimo, Tadeo. Acá alguien pregunta si el final teórico es oral, si en general es oral. El profesor, según el tribunal que les toque, les puede hacer preguntas orales, algunas escritas, pero mayormente es oral. Bueno, entonces estábamos con la matriz antisimétrica. Entonces, la matriz, ¿sí? Una matriz A, ¿sí? Va a tener, vamos a decir que es antisimétrica
si es igual a su transpuesta cambiada de signo, ¿sí? Entonces, vamos a transponer. Digo que tengo 0, 4, 3, entonces 0, 4, 3 y le cambio el signo. Acá, menos 4, 0, menos 5, sería menos 4, 0, menos 5, pero le cambio el signo a 4 y a 5. Y menos 3, 5, 0, menos 3, 5, 0, le cambio el signo, ¿sí? Al menos 3 y al 5 y nos queda 3, 5, menos 5, 0. Entonces, vamos a pasar a ver lo que es la matriz triangular. Hasta ahora vimos 5 tipos de matrices. Dijimos matriz diagonal, matriz escalar, matriz identidad, y después vimos matriz transpuesta y matriz antisimétrica. Ahora vamos a ver matriz triangular, ¿sí? ¿Qué ocurre en la matriz triangular? Los elementos por encima, ¿sí?, o por debajo de la matriz no son nulos. Por encima o por debajo de la diagonal principal no son nulos, ¿sí? El resto sí son nulos, como en este caso y en este caso. Tenemos dos tipos de matrices triangulares. La que vamos a llamar triangular superior, donde los elementos por encima de la diagonal principal no son nulos, y la triangular inferior, donde los elementos por debajo de la diagonal principal no son nulos. En la triangular superior, los elementos de la fila, ¿sí?, vamos a decir I mayor que J, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para la fila I, ¿sí?, los elementos mayores que los de la fila J. Entonces, acá tenemos fila 1, columna 1, ¿sí? Este elemento corresponde a la diagonal. O sea, esto sería A sub I, ¿sí? A sub 1, 1, A sub 2, 2, A sub 3, 3, ¿sí? Esos no los consideramos. Vamos a ver los mayores. Entonces decimos, para la fila 1, ¿sí?, tenemos el elemento, ¿sí?, positivo, en este caso negativo, pero distinto de 0. Entonces tenemos fila 1, columna 2, ¿sí? Fila 1, columna 3. Y acá fila 2, columna 3, ¿sí? Entonces, los elementos para las cuales la fila es mayor que la columna, o sea, todos estos que dijimos recién, ¿sí?, todos esos tienen que ser distintos de 0. Y el resto, por debajo de la diagonal principal, van a ser iguales a 0. Y en este caso, ¿sí?, acá I tiene que ser menor que J. Miremos estos elementos. Esto es fila 2, columna 1, ¿sí? Acá fila 2, columna 3, fila 3, columna 1, fila 3, columna 2. ¿Sí? Así como estas ideas sirven más que nada para cuando uno programa, pero así lo que nosotros necesitamos manejar, lo más importante que es triangular superior, cuando los elementos por encima de la diagonal principal son distintos de 0 o no son nulos, y triangular inferior cuando los elementos por debajo de la diagonal principal no son nulos. Y ahora lo que vamos a definir es lo que es una matriz inversa, que para nosotros esta idea de matriz inversa es muy importante porque no solo por ser una matriz que es una matriz inversa, sino porque después lo usamos para otras ideas o conceptos. Entonces, vamos a decir, si tenemos una matriz A que multiplica una matriz B, o una matriz B que multiplica una matriz A, y eso nos da de resultado una matriz identidad. Recordemos que la matriz identidad, ¿cuál era? Aquella que
tiene como elementos en la diagonal principal todos unos y el resto de la matriz, ¿sí? Sus elementos son 0. Si se cumple esto al multiplicar dos matrices, ¿qué ocurre? Decimos que esa matriz B es la inversa de la matriz A, ¿sí? Y lo denotamos de esta forma, ¿sí? A a la menos 1 se lee como que esta es la inversa de la matriz A. Entonces, vamos a decir que si multiplicamos A por su inversa, o la inversa de la matriz por A, nos da la matriz identidad. Entonces acá tenemos una matriz A y su inversa. Si multiplicamos la matriz A por su inversa, nos da la matriz identidad. Y si multiplicamos la inversa por la matriz A, también nos dará la identidad. Después vamos a ver cómo se hace para calcular la inversa de una matriz. Y última clasificación que vemos respecto a las matrices cuadradas es lo que es una matriz ortogonal. Recuerdan que cuando vimos vectores hablamos de ortogonalidad. ¿Y ortogonal qué quería decir? Perpendicular. O sea, estamos trasladando esta idea de perpendicularidad de las matrices. Y tal vez más adelante podamos visualizar la idea de qué quiere decir esto, ¿sí? Pero en principio vamos a decir que una matriz es ortogonal cuando ocurre que el producto de una matriz por su transpuesta es igual al producto de la transpuesta por la matriz y eso nos da la identidad. ¿Eso qué quiere decir? Que la matriz transpuesta coincide con ¿qué? Con la matriz inversa. ¿Sí? Porque recién definimos, ¿sí?, que la identidad la podíamos obtener multiplicando una matriz por su inversa. Ahora, si multiplicamos una matriz por su transpuesta y obtenemos la identidad, ¿qué quiere decir? Que esa matriz transpuesta es la inversa, ¿sí? Coincide con la inversa. Y eso es lo que estamos diciendo acá. Entonces, recapitulo un poco toda esta clasificación. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que son matrices cuadradas, ¿sí?, acabamos de ver matriz diagonal, que tiene todos los elementos de la diagonal principal no nulos, pero todos esos elementos pueden ser distintos, y el resto de los elementos de la matriz diagonal son nulos. La escalar es un tipo de matriz diagonal, pero que tiene todos los elementos de la diagonal principal como iguales. Y además, la matriz identidad es una matriz escalar que no solo tiene los elementos de la diagonal principal iguales, sino que son iguales a ¿cuánto? A 1. A 1. Sí. Además definimos matriz simétrica, dijimos que en una matriz simétrica la matriz era igual a su transpuesta, que en una matriz antisimétrica una matriz era igual a su transpuesta cambiada de signo, matriz triangular inferior y superior, cuando hablábamos de matriz triangular, ¿sí?, los elementos superior, los elementos por encima de diagonal principal eran disjuntos de 0, y cuando hablábamos de inferior, ¿qué pasaba? Los elementos de la diagonal principal Por encima de la diagonal principal son 0. Claro, pero sí, está bien. Bueno, hay que tomar una referencia y no marearse, ¿sí? Siempre se definen por encima distinto de 0, ¿sí?, para superior, por debajo distinto de 0 para inferior. Y entonces está lo contrapuesto de que por abajo y por encima, respectivamente, superior e inferior son 0. Pero bueno, se definen por el lado por donde tienen elementos, ¿sí? Bien. Bueno, acá Mateo, sí, por encima son no nulos y por abajo son nulos, esa es triangular superior, ¿sí? Decimos triangular superior, elementos por encima de la diagonal principal, no nulos. Y
por debajo de la diagonal principal no nulo se refiere a la triangular inferior. ¿Sí? Entonces, cuando definimos no nulos aquellos, son nulos los demás. ¿Sí? Bien. Además definimos matriz inversa, que eso vimos que se cumplía una propiedad que dice que una matriz por su inversa o la inversa por la matriz es igual a la identidad. Eso es una, se define y además es una propiedad que cumple la matriz inversa. Y por otro lado, matriz ortogonal, donde se cumple esta idea de la inversa, pero multiplicando una matriz por su transpuesta. O sea, una matriz por su transpuesta nos da la identidad. Entonces, todos estos son los tipos de matrices cuadradas. Nosotros habíamos visto matriz rectangular, que dijimos que eran matrices que tenían distinta cantidad de filas y de columnas. Luego vimos matriz cuadrada, ¿sí? Donde vimos esta clasificación de 8 tipos distintos. Y también habíamos visto matriz transpuesta. Poníamos filas en columnas o columnas en filas. Simplemente cambiamos cómo están puestos los elementos de filas a columnas o de columnas a filas. Entonces, ¿qué nos falta ver? Estos otros 4 tipos de matrices. Matriz fila, matriz columna, escalonada y nula. Avanzo hasta donde está esto. Bueno, entonces, una matriz fila, así como lo dice el nombre, que tiene una sola fila, ¿sí? Entonces es una matriz de orden 1 por n. Una fila, n columnas. Y una matriz columna, nuevamente, como su nombre lo dice, tiene una sola columna. Entonces, una matriz de orden m por 1. M filas, ¿sí? Una columna. Eventualmente vamos a estar usando matrices filas y columnas, especialmente las matrices columnas. Además tenemos, ¿sí?, una matriz que es muy importante para nosotros porque vamos a buscar armar este tipo de matrices, que es la matriz escalonada, ¿sí? Tiene una forma similar a lo que sería una matriz triangular superior. Lo que pasa es que no necesariamente la matriz tiene que ser cuadrada, como en este ejemplo B, sino que puede ser una matriz rectangular cualquiera. Acá tengo de ejemplo una rectangular horizontal, pero podría ser rectangular vertical, ¿sí? ¿Qué características tiene una matriz para que nosotros podamos decir que esa matriz es escalonada? Todos los elementos nulos, ¿sí?, aparecen en la última fila, ¿sí? Y los elementos no nulos, ¿sí?, si miramos de abajo hacia arriba, ¿sí?, aparecen más hacia la derecha que en el renglón o en la fila anterior, ¿sí? Entonces, acá, el primer elemento no nulo aparece más hacia la derecha que en esta fila. En esta fila aparece este primer elemento no nulo más hacia la derecha que ¿dónde? Que en esta otra fila, ¿sí? Y siempre los elementos nulos en la última fila o últimas filas, si hubiera más de una fila, ¿sí?, con elementos nulos. Fíjense que tiene este nombre porque asemeja, ¿qué cosa? Los escalones, ¿sí?, de una escalera, cómo se visualiza la matriz. Entonces, esta es una matriz escalonada. Profe, Sí. la matriz B de este caso no es escalonada igual, ¿o sí? Pues tendría que ser los 3 últimos números ceros. No, no necesariamente. Esta matriz no tiene filas nulas. Claro, por eso ¿Sí? ya no es escalonada la de la derecha, la matriz B. No, no, lo que pasa, si tiene, ¿sí?, los elementos nulos aparecen en la parte inferior de la matriz, es si los tiene, no es que los tiene que tener.
¿sí? En Ah, este caso hay una fila nula, pero en este caso no, ¿sí? Lo está bien, pensé que importante tenía que es tenerlo. que se ve de esta forma. Si hay elementos nulos, pero elementos nulos, no cualquier elemento nulo, ¿sí? Y tiene toda una fila nula, aparece en la parte inferior. Y luego lo que tenemos que mirar, si miramos de abajo hacia arriba, es que los elementos no nulos aparecen más hacia la derecha que en la fila anterior, ¿sí? Claro. El Sí, sí. primer elemento. En el caso de la matriz B, sería una matriz escalonada y una matriz triangular superior, ¿no? Exactamente, es una matriz escalonada y es una matriz triangular superior. Por eso acá Ah, claro. dice que tiene forma similar, sí, a la triangular superior, pero que no necesariamente tiene que ser cuadrada. Ah. Acá, a ver. Acá, ¿sí? Acá muestra otras matrices escalonadas, ¿sí? Entonces, en este caso, elementos nulos, ¿sí? En la última fila, y acá, primer elemento no nulo, más hacia la derecha que en la fila anterior, ¿sí? Y así sucesivamente. Acá no les voy a mostrar el video, pero sí cuenta todo esto, si ustedes después quieren reforzar, pero les quería mostrar otros ejemplos de matrices, ¿sí? Entonces, acá tenemos un escalón así, así y así, ¿sí? Entonces, el primer elemento no nulo está más hacia la derecha que en la fila anterior, respectivamente. Y acá de la misma forma, ¿sí? Bueno. Matriz nula, ¿sí? Son en aquellas matrices donde sus elementos son todos ceros, ¿sí? Y según el orden que tenga la matriz, ¿sí? Todos los elementos son ceros. En general se la denota de esta forma, ¿sí? Con un 0, m por n. Bueno, entonces con la matriz nula terminamos de ver todos los distintos tipos de matrices, ¿sí? Entonces estas últimas matrices que hemos visto, la matriz fila tiene una sola fila, ¿sí? Una fila y n columnas, la matriz columna tiene m filas y una sola columna, la matriz escalonada, según las características que acabamos de ver, las filas nulas en la parte inferior, las filas no nulas se ven, ¿sí? Los elementos distintos de cero más hacia la derecha que la fila anterior, mirando de abajo hacia arriba, y la matriz nula, todos los elementos de esa matriz son iguales a cero, ¿sí? Entonces, con toda esta clasificación, cuando hablamos de una matriz transpuesta, inversa, etcétera, o decimos queremos transponer, queremos hacer esto, queremos hacer aquello, lo otro, sabemos de qué tipo de matriz o qué características tiene esa matriz. Bueno. Entonces, tenemos que seguir ahora con las operaciones entre matrices, ¿sí? Vamos a ver cuando las matrices son iguales, cómo se suma, la multiplicación por escalar, multiplicación de matrices y además otras operaciones que tienen que ver con operaciones elementales que se pueden realizar sobre matrices de modo a encontrar matrices equivalentes y de ayudar a través de todas esas operaciones a
ciertas aplicaciones que tienen las matrices, por ejemplo, para resolver sistemas de ecuaciones lineales o decirnos cosas importantes respecto a lo que pasa con esas matrices. Antes de seguir con esto de las operaciones, vamos a tomarnos 5 minutos, ¿sí? Para que estiren las piernas, se hagan un mate o lo que necesiten. Son 9, bueno, acá dice 21. Lo hacemos, no sé, lo hago redondo. 5 minutos les alcanza. El otro día me fui abajo en los 5 minutos. Digo, le di 5 minutos a los chicos, le comento el mail y dice, qué poquito tiempo. No sé si necesitan 10. Si necesitan 10 no hay problema. No sé, bueno, hagamos 9, 8, que nos quedan, no, se nos va achicando el tiempo. Son 9:22, 9:30 retomamos, ¿sí? Bueno, Con estas operaciones. Dale, dale. gracias, profe.